Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Hola doctora, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias Elina por ocuparte. No, gracias a usted que nos avisó. Justo nos estábamos preocupando en el grupo. Sí, Nosotros estábamos preocupados. sí. Yo tengo contactos de la facultad, pero no que tienen que ver con las salas virtuales, entonces no saben contestarme respecto puntualmente a este tema. Pero bueno, vamos comenzando. ¿Hoy sería la última clase? ¿O no? ¿O tienen alguna clase más? No, mañana tendrían que tener caducidad. Mañana terminan con caducidad. Bueno, ¿tuvieron éxito las gestiones para el paso del examen o...? Ay, sí, profe, muchísimas gracias por interceder. Bueno, estudien para el 23, estudien. Profe, a Daniel se le ocurrió una idea, contala, Dani. ¿Puede comentarla a ver si qué le parece? A ver, pará, ¿qué es del examen? No, decirle, Daniel. Bueno, él dijo de hacer un simulacro. Un simulacro de examen. Claro. Después lo vemos cuando termine la clase. Que más o menos una idea. Cuando terminemos con los temas, vemos más o menos de qué se trata. ¿Les parece? Sí, vamos. Sí. Bueno, pero vamos con la clase así y después vemos. Bien, ayer vieron resoluciones judiciales, ¿verdad? Con el doctor del Cerro. Sí. Y dentro de las resoluciones judiciales que vieron, lo que vieron fue la sentencia definitiva. ¿Es así? La sentencia definitiva dentro de las resoluciones judiciales, que es un acto procesal proveniente del juez, a través del cual le pone fin al proceso. Digamos, dentro de la clasificación como un modo normal o modo anormal de terminar el proceso, es Chiovenda quien introduce esta distinción entre modos normales y modos anormales. La sentencia definitiva estaría dentro de un modo normal de terminación del proceso. Nosotros lo que vamos a ver hoy es que no solamente a través de la sentencia definitiva se puede poner fin a un proceso, sino que hay otros actos anormales de conclusión procesal, y que estos actos actos que provienen de las partes, y que estos actos, para que configuren un modo anormal de terminación del proceso, deben estar complementados procesalmente mediante un acto decisorio judicial, del órgano judicial, ¿sí? Se deben complementar procesalmente para que se configure un acto anormal de conclusión del proceso. Anormal por su distinción con normal, que es la sentencia, ¿sí? Así es que el desistimiento, la transacción y la conciliación van a tener necesariamente una resolución homologatoria, que dé por concluido el proceso a través de alguno de estos medios, y como el allanamiento también requiere del dictado de una sentencia que determine la conclusión del proceso, ¿sí? Van a ver que estos modos de terminar el proceso provienen, uno de ellos de la voluntad del actor, otro proviene de la voluntad del demandado, dos de ellos provienen del acuerdo de ambas voluntades, tanto del actor como del demandado, y van a ver mañana el último de los modos anormales de conclusión del proceso, que es la caducidad de instancia,
que proviene de la inactividad de las partes en el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero a modo de, digamos, para recordar, uno proviene de la voluntad del actor, otro del demandado, y dos de ellos de ambas voluntades, que acuerdan, ¿sí? Y el otro es porque no hay acción por parte de ninguna de las partes, digamos, ni de actor ni de demandado. Comenzamos con el desistimiento, ¿sí? Ustedes, sí, creo que en las clases subidas tienen, no sé si todos están desarrollados, creo que faltan algo. Desistimiento, por ejemplo, me parece que no está desarrollado, ¿no? Bien, Allanamiento. No está. allanamiento y conciliación. Sí. O no, allanamiento y transacciones, creo. Bueno, Lo que vamos. tengo aquí en mí es conciliación y allanamiento, no Claro. encontré lo que iba a fijar. Por eso. No sé por qué no están subidos estos temas. Así que bueno, vamos lento en desistimiento. Si hay alguna pregunta, me Vaya dicen. dictando, profe. ¿Cómo, Yelén? No, que vaya dictando entonces. Sí, claro, vamos lento. Así ustedes pueden, porque si no tienen la clase, bueno, obviamente que esto está en los libros, Obvio, sí. pero vamos a ir lento, así pueden ir tomando nota. El desistimiento, vieron que yo les dije, uno proviene de la voluntad del actor, otro del demandado, y los dos restantes de la voluntad de ambos. Bueno, el desistimiento es un acto de parte del actor, ¿sí? Es la renuncia que hace el actor frente al juez. No, o sea, no es una definición completa de desistimiento, ¿sí? Porque ahora vamos a ver en qué puede consistir este desistimiento, ¿sí? En el derecho argentino existen dos clases de desistimiento. El desistimiento de la pretensión y el desistimiento del derecho, ¿sí? Entonces, completo podría decir, es la renuncia efectuada por el actor respecto de la pretensión o del derecho, ¿sí?, ante el juez. Dos clases entonces. ¿En qué consiste el desistimiento de la pretensión? Es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de poner fin al proceso pendiente, ¿sí? El actor declara, manifiesta su voluntad de ponerle fin al proceso pendiente. Este tipo de desistimiento lo que implica o lo que significa es que quiere abandonar el proceso. Únicamente eso, ¿sí? Está hablando de que quiere renunciar a la pretensión. A ese proceso que está pendiente, renuncia, lo abandona. Pero no afecta el derecho material que da sustento a la pretensión. Lo que quiere decir es que este desistimiento no obsta a que en un futuro pueda iniciarse otro proceso con fundamento en ese mismo derecho. ¿Está claro? El desistimiento de la pretensión, ¿qué significa? Que el actor manifiesta ante el juez que quiere abandonar el proceso pendiente. No va a involucrar su renuncia al derecho material. Por lo tanto, nada impide que en un futuro pueda iniciar un proceso con la misma pretensión, con fundamento en ese mismo derecho material. ¿Está claro? Ese es el desistimiento de la pretensión, salvo que en un futuro se vea imposibilitado porque media la prescripción, ¿sí? El artículo 2546 del Código Civil, ustedes saben que la demanda interrumpe el plazo de la prescripción, ¿verdad? Ahora, el artículo 2546 lo que hace es
le quita virtualidad al efecto de la demanda que fue desistida. Entonces, borraría el efecto de la interrupción de la prescripción, por lo tanto, el plazo se sigue contando. Entonces, frente a un desistimiento de la pretensión, lo que significa es la renuncia al proceso pendiente. Puede volver a iniciar un nuevo proceso, salvo que haya prescripción. O sea, profe, que los plazos seguirían corriendo como si nunca hubiese interpuesto la demanda. Claro. 2546 del Código Civil, sí. La otra clase de desistimiento es el desistimiento del derecho. El desistimiento del derecho es un acto, también del actor, a través del cual declara la voluntad de renunciar al ejercicio del derecho material, que fue invocado como fundamento de la pretensión, ¿sí? Renuncia al ejercicio del derecho material que fue invocado como fundamento de la pretensión en ese proceso. Al contrario de lo que ocurre con el desistimiento de la pretensión, en el desistimiento del derecho le impide al actor en un futuro poder iniciar un nuevo proceso con fundamento en ese derecho al que renunció. ¿Está clara la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? De la pretensión también lo pueden encontrar como de la acción o desistimiento del proceso. En ese caso sí puede iniciar un nuevo proceso. En el desistimiento del derecho, no. Está renunciando al derecho material que da fundamento a la pretensión. Existe desistimiento total o parcial, objetivo o subjetivo. En ambas clases de desistimiento, tanto de la pretensión como del derecho, existen total o parcial, objetivo o subjetivo. Hay desistimiento parcial objetivo, desistimiento parcial objetivo, en el caso de cuando hay acumulación de pretensiones. ¿Vieron ustedes litisconsorcio y todo eso? ¿Ya? En esta parte. Bien, bueno. Desistimiento parcial objetivo se puede llegar a configurar en el caso de acumulación de pretensiones, ¿sí? Porque puede ser que el actor desista de la pretensión o del derecho que da fundamento a una pretensión o a varias de las pretensiones que hay acumuladas, ¿sí? Desistimiento parcial objetivo. Y desistimiento parcial subjetivo es cuando se da, cuando hay un litisconsorcio, ¿sí? Cuando hay litisconsorcio, puede ser que uno de los actores desista, ¿sí? de la pretensión o del derecho, ¿sí? Y puede ser que los otros continúen con su acción, ¿sí? ¿Y en el anterior ejemplo, profe? El anterior cuando hay acumulación Sí. de pretensiones. Cuando se desiste, ahí no necesariamente, en acumulación de pretensiones no necesariamente tiene que haber litisconsorcio. Ah, no, me había confundido eso. No Claro. tiene que haber. No, no necesariamente. Puede que sí o puede que no. Y el otro, cuando es subjetiva, ahí cuando uno de los actores puede desistir, o puede ser que haya una acumulación, un litisconsorcio pasivo, ¿sí? Y puede ser que el actor desista de la acción, de la pretensión contra uno de los demandados, o varios de los demandados. Acá el efecto del desistimiento tiene que ver también si se trata de litisconsorcio necesario o voluntario. Eso va a variar. Eso se ve cuando ven el tema de litisconsorcio. ¿Cuáles son los requisitos de lugar, tiempo y forma del desistimiento? Bueno, la presentación del desistimiento es
en la sede del órgano judicial que interviene en el proceso. En cuanto al tiempo, artículo 304 y 305 del Código Procesal, en cuanto al tiempo, puede ser en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. Dice, en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. Artículo 304 y 305. Se debe tratar de una sentencia firme, ¿sí? Por lo tanto, sería válido el desistimiento formulado, aunque haya sentencia, pero que ésta no haya adquirido tal carácter, ¿sí? Entonces, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Y en cuanto a la forma del desistimiento, debe ser, para cualquier clase de desistimiento, en forma escrita, debe ser expreso. El artículo 306 del Código dice que el desistimiento no se presume, no se va a inferir por determinadas actitudes del actor, sino que debe ser expreso, y además debe ser incondicional, ¿sí? No debe estar sujeto a ningún tipo de condición. Bien, ¿vamos bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, siempre. En el desistimiento de la acción, cuando le impide volver a iniciar un proceso con el mismo objeto, sujeto y pretensión, o solo con el mismo objeto y sujeto. El desistimiento de la acción o de la pretensión no le impide volver a iniciar un nuevo proceso. No, el desistimiento del derecho. Del derecho, sí, no puede invocar el mismo derecho, o sea, no, si es contra la misma persona, bajo el mismo fundamento, listo. Ya desistió de ese derecho. Bien. En cuanto a los efectos del desistimiento, los efectos tienen que ver con la intervención de la parte contraria, ¿sí? Una vez que el actor manifiesta su voluntad de desistir, hay que tener en cuenta, para ver cuál es el efecto en la parte contraria, si estamos hablando, la ley hace una distinción, si es desistimiento de la pretensión o si es desistimiento del derecho, y en cuanto a si es desistimiento de la pretensión, si es bilateral, que también lo contempla el código, unilateral, y si es unilateral, ¿en qué momento el proceso va a ser el desistimiento? Esperen, ¿allanamiento es vinculante para el juez o puede evaluarlo como el allanamiento? No es vinculante para el juez el desistimiento. En ningún caso es vinculante para el juez. ¿Sí? Siempre, sobre todo porque primero el juez tiene que evaluar si se dan todas las condiciones, los requisitos, el cumplimiento de los requisitos. Ahora ya vamos a ir a ver a la parte decisoria. Como yo les dije al principio, tanto el desistimiento, conciliación, transacción y allanamiento son actos anormales de conclusión del proceso, pero que deben ir acompañados, completados procesalmente, por una resolución judicial, ¿sí? De por sí, el desistimiento no le pone fin al proceso. Se requiere de una decisión judicial homologando dicha decisión, ¿sí? No es que de por sí solo ninguno de los actos vinculan al juez. Siempre el juez va a controlar el cumplimiento de todos los recaudos, si se trata de derechos disponibles para las partes, si está en juego el orden público, ¿sí? Entonces, siempre el juez va a pasar a consideración del juez, y va a dictar lo que considere y por derecho corresponda, ¿sí? Con respecto al efecto que causa sobre la parte contraria, son diferentes, como les decía, si se trata de el desistimiento de la pretensión o del derecho. En cuanto a la pretensión,
el desistimiento de la pretensión, el artículo 304 da la posibilidad de que las partes juntas acuerden desistir del proceso, ¿sí? En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, 304, ¿sí? De ambos códigos. Las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, que sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones, ¿sí? Este es un caso eventual, donde las partes de común acuerdo desisten del proceso. Vamos al desistimiento unilateral, que está en el artículo 304, inciso 2. Cuando el actor desistiere del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Sin mediar oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Entonces, de esta norma, lo que interpretamos, lo que nos dice, que lo que establece es una distinción, está hablando del desistimiento de la pretensión, y establece una clara distinción en cuanto a la intervención de la contraria, según el momento en el que es efectuado el desistimiento de la pretensión. Y esto tiene que ver si es antes de la notificación de la demanda o después de la notificación de la demanda, ¿sí? Si es antes de la notificación de la demanda, el desistimiento de la pretensión, no se requiere la conformidad de la parte contraria. Si el desistimiento es formulado con posterioridad a la notificación de la demanda, sí se requiere la conformidad de la contraria. ¿Está claro? El fundamento de esto, ¿cuál es? Que puede ser que una vez puesto en conocimiento la contraria, el demandado, del proceso que es llevado en su contra, puede llegar a tener un interés en que ese proceso se continúe y eventualmente tener una sentencia favorable y eventualmente poder interponerla, si existe la posibilidad de un proceso futuro, o ponerla como excepción de cosa juzgada, ¿sí? En el desistimiento de la pretensión. Ahora, cuando no ha tenido conocimiento, el código no exige la conformidad de la contraria, ¿sí? O sea, la línea divisoria es si se notificó de la demanda, no más allá de que se haya contestado o no, ¿sí? Es la notificación de la demanda. ¿Está? Si se opone, si el demandado se opone, ¿sí?, expresamente al desistimiento, el proceso va a continuar. Ahora, si no contesta dentro del plazo del traslado, ¿sí?, se considera tácitamente que ha acordado el desistimiento de la actora. Por lo tanto, hay reunidos todos los requisitos que el juez va a evaluar, declara la extinción del proceso, impone costas al que desiste, salvo alguna excepción, costas al que desiste, artículo 73. El desistimiento del derecho no requiere en ningún caso la conformidad de la contraria. El fundamento de esto es porque si el efecto del desistimiento del derecho es que no puede en un futuro reproducir o ejercer el derecho material, ¿sí?, del que estamos hablando en ese proceso. Entonces, carecería de interés el demandado en que ese proceso continúe. Entonces, en el desistimiento del derecho, en ningún momento exige
la conformidad de la contraria, ¿sí? Artículo 305, en la misma oportunidad y forma que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio. Esto es lo que Ayelen responde a tu pregunta. El juez tiene que examinar, ¿sí?, si son, por ejemplo, derechos disponibles para las partes y que pueda desistir. Entonces, procede a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, de dar por terminado el juicio en caso afirmativo, ¿sí? En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Entonces, una vez presentado el desistimiento del derecho, el juez lo que hace es examinar el cumplimiento de los recaudos, la capacidad, la legitimidad, si son derechos de los cuales puede desistir, y dicta la homologación. Obviamente no es vinculante para el juez. En el caso que decida rechazar el desistimiento, lo hace a través de una sentencia interlocutoria, dando los fundamentos de este rechazo, ¿sí? La sentencia interlocutoria, que las vieron ayer, por resolución interlocutoria, artículo 162. Y en el caso de homologarse, da por concluido el proceso. ¿Cuánto tiempo tiene la parte para oponerse al desistimiento? Son el plazo que el juez le dé el traslado, por el plazo que el juez le dé el traslado. En el caso de homologarse, se da por concluido el proceso, y como les dije, las costas, por principio, en principio, artículo 73, son a la parte que desiste, y regula honorarios. El artículo 306 también habla acerca de la posibilidad de retractarse o la revocación del desistimiento, tanto de la pretensión como del derecho, y establece esta posibilidad, da la posibilidad al actor estableciendo un límite de la pretensión siempre que, antes que surja del expediente la conformidad de la contraria, o sea, hasta la conformidad de la contraria, y en el caso del derecho hasta que el juez se pronuncie. Artículo 306. Bien, esos son los puntos más relevantes del tema de desistimiento como modo anormal de conclusión del proceso. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Con respecto al desistimiento de la pretensión, en caso de que el juez no hiciera lugar al pedido del actor, ¿el actor tiene otra oportunidad de volver a presentarlo en otra instancia? No, claro, no habla de un límite de intentos, digamos, por desistir. En todo caso, lo que puede hacer es apelar esa resolución con los fundamentos o presentar una revocatoria o una apelación. No habla de límites en cuanto a los intentos, pero podría llegar a cuestionar la resolución a través de un recurso, cuestionar la resolución que rechaza el desistimiento. ¿Está bien decir que es recurrible entonces? Una interlocutoria, claro. Ya van a ver, cuando vean, claro, es una resolución, es interlocutoria, ¿sí? Pero la interlocutoria no es que no se puede recurrir, solo se puede apelar, profe, ¿o entendí mal? Ya lo van a ver cuando vean recursos. Pero sí, no, o sea, no solamente una sentencia definitiva se puede apelar. No, pero revocar. La interlocutoria, puede ser que ayer el profesor nos remarcó bastante que la interlocutoria no se puede revocar, la providencia simple sí y la interlocutoria no. Pero dijo recurrir, no revocar. Recurrir es apelar. Sí, entendí revocar también, por eso pregunto. Recurrible no es lo mismo, irrecurrible no es lo mismo que inapelable, ¿eh? Claro. No, eso... Sí,
Yo entendí que se podía revocar. No. No sé qué les habrá querido, no quiero... No, recién entendí que esto no se puede revocar o no. Lo que haya decidido en cuanto al rechazo del desistimiento es una Sí. interlocutoria. No se puede revocar. A ver, vamos, ¿dónde habla de revocatoria en el Código Procesal? Ahí te digo. Busquemos, todos juntos. ¿Tienen el código ahí a mano? Sí. Del 238 al 241 puede ser que esté, profe. Vamos con los recursos. Tenemos el recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable. ¿Saben lo que es gravamen irreparable? Sí. Bien, o sea que no puede continuar el proceso. Bueno, en este caso no estamos hablando ni de providencia simple, porque es una interlocutoria. ¿Por qué es una interlocutoria? A ver, ayer que vieron las resoluciones. ¿Por qué no es una providencia simple y es una interlocutoria? Que pone fin al proceso y la otra es de mero diligenciamiento. No, en La realidad interlocutoria trata de hechos controvertidos, ¿no? va resolviendo circunstancias hasta que se llega a la definitiva y requiere sustanciación. Esto es importante que lo distingan, ¿sí? Las interlocutorias, o sea, la distinción de una sentencia definitiva con el resto de las resoluciones es que la única que pone fin al proceso es la sentencia definitiva. El resto, la providencia simple y las interlocutorias son resoluciones que se van dictando a lo largo del proceso. Las providencias simples hacen a que el proceso avance, ¿sí? Que fíjense lo que dice, y esto da lugar a mucha confusión, sobre todo en los exámenes, porque es el momento en que lo podemos hablar. Por ahí si se da ahora en este momento, se los menciono. Sentencias, las providencias simples solo tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso u orden, bueno. Y después dice, las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación. ¿Vieron? Acá distingue entre providencias simples e interlocutorias, hacemos un paréntesis, pero también hace a la materia, ¿no? Acá distingue a las resoluciones, a las providencias simples de las interlocutorias, entre si requieren sustanciación o no requieren sustanciación, ¿sí? ¿De qué está hablando al decir que no requieren sustanciación? Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, y las providencias simples dice que no requieren sustanciación. ¿Qué es lo que está hablando? Que no requiere sustanciación es que frente a la presentación de una de las partes, el juez resuelve, sin necesidad de sustanciar a la otra parte, ¿sí? Más allá de que no está hablando de la providencia en sí, que hablando de sustanciación como poner en conocimiento de, todas las resoluciones se ponen en conocimiento de la otra parte, de ambas partes, ¿está? En cambio, en una sentencia las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que hayan requerido sustanciación, es decir, frente a la presentación de una parte, se da traslado a la otra parte, y ahí el juez resuelve a través de una interlocutoria, ¿sí? Las interlocutorias lo que resuelven son cuestiones que se van suscitando dentro del proceso, ¿sí? No resolviendo la cuestión de fondo, pero sí van haciendo que el proceso vaya avanzando y todas las cuestiones que se van resolviendo. Como por ejemplo, esta resolución interlocutoria. En los recursos, ¿sí?
El recurso de reposición procederá únicamente contra las audiencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio. En este caso, el recurso de reposición, para que ustedes lo van a ver en la parte siguiente, los sobrevivientes, espero que sean todos. En este caso, el recurso de reposición es el mismo juez que dictó la resolución, ante el mismo juez se interpone para que el juez lo reconsidere, lo revea. A diferencia de la apelación, que procede solamente respecto de sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, como las que estábamos hablando, que es la que resuelve el desistimiento, ¿sí? Y las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Entonces, en este caso, es una sentencia interlocutoria, ¿sí? Lo que me decía, la pregunta de Viviana era, ¿cuántas veces puede, o solamente una vez puede presentar el desistimiento? El código no habla acerca de un límite en cuanto al desistimiento. No lo habla. Sí, el límite temporal, que es hasta que se dicte sentencia. Y así todo, aunque haya sentencia dictada, esta tiene que adquirir el carácter firme. La verdad que es algo que habría que ver en el caso puntual, si el actor tiene varios intentos de desistir. Y por qué sería el fundamento del rechazo del juez en no dar el desistimiento y en continuar con el proceso. Hay que ver si a lo mejor son derechos que son indisponibles, ¿sí? Pero en ese caso la posibilidad está en la apelación, en que otro juez pueda resolver, rever la resolución interlocutoria. ¿Está? ¿Está claro? ¿O me enredé? Y... ¿Podemos pasar a la conciliación? La conciliación, como habíamos hablado al principio, es un modo anormal de culminación del proceso que proviene de ambas partes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Puede provenir de una de las partes, de la otra, o de ambas. Este es un caso... ahí en la clase tienen el desarrollo de los conceptos de varios autores, no lo voy a repetir, lo pueden ver ahí. Fundamentalmente consiste en un acuerdo entre las partes para ponerle fin al proceso, y lo específico de la conciliación, su particularidad, es que se realiza en el marco de una audiencia celebrada a tal fin, ¿sí? O puede ser, entre otras cosas, en principio, con el fin de una conciliación. Y su particularidad también es que hay una participación activa por parte del juez, ¿sí? En cuanto a la propuesta o al hacer saber a las partes cuáles serían las posibilidades de llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿sí? En mostrarle a las partes las posibilidades que tienen de llegar a una conciliación. Hay una intervención activa por parte del juez. La audiencia a la que se llega para la conciliación puede ser pedida por las partes, puede ser dispuesta por el juez de oficio, por propia iniciativa del juez. En el artículo 36, inciso 4 del Código de Provincia, habla que a iniciativa propia del juez, aún sin requerimiento de las partes, puede el juez citarlas a una audiencia. En el Código de Nación habla de deberán, ¿sí? Tenemos la audiencia del 360 de Nación, ¿sí? Y en algunos casos, como esta audiencia que acabamos de mencionar, ya no es opcional para el juez, sino que ni para las partes, sino que como requisito se establece esta audiencia con miras a la conciliación. ¿Cuáles son los requisitos de lugar, tiempo y forma? Bueno, el lugar es la sede del órgano judicial que interviene
en el proceso puede, en cuanto al tiempo, puede llevarse a cabo en cualquier estado del proceso anterior al dictado, a la sentencia, ¿sí?, definitiva, que quede firme, ¿sí? Volvemos otra vez a lo que mencionábamos. Artículo 36, inciso 2 de Nación, inciso 4 de Provincia, dice que los jueces pueden disponer esta audiencia en cualquier momento del proceso, ¿sí? No en general, la conciliación no es un trámite previo obligatorio, sino que se faculta al arbitrio, que queda al arbitrio judicial la posibilidad de establecer una audiencia con miras con el objetivo de conciliar. Ahora, hay supuestos donde la ley establece esta posibilidad, esta facultad que tienen los jueces en algo ya obligatorio, como lo es el caso de la audiencia, del artículo 360 de Nación, ¿sí? En este caso se establece la fijación de una audiencia con miras a la conciliación. En esta audiencia el juez tiene, como les decía, un rol activo, ¿sí?, formulándole a las partes las propuestas conciliatorias, las posibilidades que tienen de llegar a un acuerdo. El artículo 36, inciso 3, claramente habla de esta facultad que tienen los jueces, diciendo que cualquier fórmula conciliatoria que los jueces hagan a las partes no significa un prejuzgamiento, ¿sí? En el caso de que no se llegue a la conciliación a pesar del intento, esto no significa que condicione, lo que haya propuesto el juez no condiciona para un futuro despacho. También en el marco de Justicia 2020 en provincia, ¿sí?, se establece esta posibilidad de la audiencia conciliatoria. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? En el caso de que se arribe a una conciliación, esta queda documentada en un acta judicial, en el acta judicial, ¿sí?, documentada, que se va a levantar a tal efecto en el marco de la audiencia, ¿sí? Y en el caso de no llegarse a una conciliación, las partes que hayan, las manifestaciones que hayan hecho las partes, no queda constancia en acta, y el proceso va a continuar, ¿sí? No va a vincular a las partes las manifestaciones que hayan hecho en el marco de la audiencia, con miras a la conciliación, no queda en acta y el proceso continúa. A ver, ¿qué me preguntan aquí? Si hay acuerdo, este sí va a ser labrado mediante acta. La diferencia con la audiencia prejudicial sería, sí, estamos hablando de conciliación en el marco del proceso, ¿sí? En el marco del proceso. Pero la única diferencia básicamente sería que estamos dentro del proceso, porque el intento del juez de acercar ¿Vos las me estás partes... hablando de audiencia prejudicial? ¿Me estás hablando de mediación? Mediación obligatoria, sí. Ah, sí. Mediación obligatoria que se lleva a cabo a través de audiencia, 1, 2, o las que hagan falta, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de una instancia de mediación, no Claro. interviene juez. Bien. Si bien, si bien el objetivo que es evitar el proceso, sí. O sea, apuntan a lo mismo, evitar un proceso. Acá, en la conciliación, estamos hablando de que ya estamos dentro del marco de un proceso, y que se puede dar en el inicio, ¿sí? Hasta se puede dar en la audiencia de vista de causa, después, ¿sí? O en una audiencia preliminar, o en la audiencia de vista de causa, o se haya dictado, o hasta antes del dictado de la sentencia, o antes que la sentencia adquiera su firmeza, ¿sí? Si se cierra el acuerdo, ¿cuál es la validez que tiene? El juez debe homologar, ¿sí?
El juez homologa la conciliación a la que hayan arribado las partes. Artículo 309, son los mismos números, 309 de provincia y 309 de nación. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por este tendrán autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Debe estar homologado el acuerdo. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. El artículo de nación dice lo mismo, lo que omite este artículo es darle el trámite de ejecución de sentencia cuando se requiere exigir el cumplimiento, ¿sí? El trámite de ejecución de sentencia está hablando cuando, obviamente, no hubo un cumplimiento de lo pactado a través de la conciliación y hay que exigir el cumplimiento judicial. ¿Cómo se exige ese cumplimiento? A través del trámite de ejecución de sentencia, ¿sí? Estos son el trámite el proceso de ejecución de sentencia es un proceso de ejecución especial, que ya lo van a ver en la segunda parte. A través de ese proceso se ejecuta el cumplimiento de, por ejemplo, sentencias definitivas y, por ejemplo, de acuerdos homologados, como puede ser una conciliación. En cuanto a su carácter autónomo, que es un punto también que tienen ahí en el programa, bueno, es una discusión que se da acerca de la autonomía como modo anormal de terminación del proceso. Es autónoma porque puede suponer una iniciativa del juez y hay una clara intervención del órgano judicial, que esto es lo que lo distingue a la conciliación de los otros modos, por ejemplo, de la transacción, ¿sí? Ya van a ver cuando vean transacción, o si ya lo leyeron, también hay un acuerdo de partes en la transacción. Pero lo que la diferencia, atentí con esto, lo que la diferencia de la conciliación es la intervención activa por parte del juez en la conciliación. En la transacción no está este rol activo por parte del juez, sino que las partes llegan a un acuerdo, ¿sí?, ya sea que se plasme en forma privada o en el marco del proceso. Pero son las partes las que llegan a un acuerdo. En cambio, en la conciliación hay un rol activo por parte del órgano judicial a través del juez, ¿sí?, proponiéndole a las partes las líneas y posibilidades de conciliación. Bueno, y como les decía, hay una discusión en cuanto al carácter autónomo como modo anormal. Sí es autonomía en cuanto a esta intervención que tiene el juez en la posibilidad de celebración del acto, ¿sí?, a través de la fijación de una audiencia y demás. Lo que sí, la conciliación, como en su contenido, participa de distintas características que tienen tanto, puede ser la transacción, como puede ser el desistimiento, como puede ser el allanamiento, porque las partes van a ir haciéndose concesiones o un poco de desistimiento, o puede ser que alguien renuncie a su derecho, ¿sí? En eso se toma, digamos, de las distintas posibilidades que tienen, ya sea un poco de desistimiento, bueno, según la conciliación, según el acuerdo al que arriben las partes, pero a esto apunta en la discusión acerca de su autonomía, porque participa de las características de los otros modos anormales. ¿Está claro? A eso se refiere. Puede ser que para llegar a una conciliación, el actor desista de alguna de sus acciones. ¿Entienden eso? Por lo tanto, la conciliación no tendría características puras, digamos. Puede llegar a haber desistimiento, puede llegar a haber allanamiento. ¿Entienden? A eso se refiere en cuanto a su autonomía. Y también tiene un punto ahí que en el programa acerca de la modalidad en el proceso laboral de la conciliación, ¿sí? Les menciona la ley 11.653, que es
la conciliación dentro del proceso laboral, ¿sí? Ahí en la clase tienen la transcripción de algunos artículos, conciliación en el marco del proceso. Ya tenemos iniciado un proceso, ¿sí? La fijación de una audiencia, se establece la citación a las partes, el plazo, las sanciones, multas en caso de que las partes no comparezcan, y en el caso de llegar a una conciliación, la homologación de esta conciliación que tiene los efectos de cosa juzgada, y además establece la posibilidad en provincia es voluntaria, en nación es obligatoria esta instancia conciliatoria administrativa, ¿sí? A través de lo que es el SECLO, ¿sí? Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, nación. En provincia es voluntario. ¿Está claro? ¿Estamos con la conciliación? Perfecto. Seguimos. Así porque tenemos para 2 más y la hora va pasando. Vamos con allanamiento, ¿sí? Vimos, entonces, desistimiento que proviene de la voluntad del actor, ¿sí? Conciliación, que acá hay un acuerdo de ambas voluntades, ¿sí? Y el allanamiento proviene de la voluntad del demandado, ¿sí? Por eso yo le dije que hay 1 y 2 con los 2, como para que recuerden, ¿sí? El allanamiento proviene de la voluntad del demandado. Consiste en la declaración de voluntad del demandado de someterse a la pretensión solicitada por el actor en la demanda, ¿sí? O sea, renuncia a querer luchar, tener una lucha judicial. Se somete a la pretensión del demandado. No quiere decir que haya un reconocimiento de la legitimidad, no quiere seguir con el proceso, entonces se allana, ¿sí? Es un acto procesal unilateral por parte del demandado, pero este acto por sí solo no termina el proceso, sino que requiere el dictado de una sentencia conforme a derecho, ¿sí? No lo vincula, ni mucho menos al juez, que el demandado se allane, ¿sí? El allanamiento es un acto del demandado por el cual manifiesta, ¿sí?, que se somete a la pretensión del actor. Pero no por sí solo va a dar culminación al proceso pendiente, sino que requiere que el juez dicte una sentencia, que va a tener distintas formas según cómo sea el allanamiento por parte del demandado. También puede ser total o parcial, objetivo o subjetivo. Aclaro, para que el allanamiento puede ser total o parcial, y el parcial puede ser objetivo o subjetivo, lo mismo que para el desistimiento, que lo que mencionamos para el desistimiento. Parcial objetivo, en este caso hay acumulación de pretensiones, ¿sí? Y puede ser que se allane a una o a alguna de las pretensiones, ¿sí? Y parcial subjetivo también, lo mismo que vimos en el desistimiento. En este caso hay litis consorcio, y puede ser que uno de los demandados se allanen, o sea, puede ser que haya litis consorcio pasivo y sea uno de los demandados que se allanan, ¿sí?, que reconocen, o al contrario, puede ser que haya litis consorcio activo y puede ser que el demandado se allane a la pretensión de uno de los actores, ¿sí? Ahora, para que entonces queda claro que puede ser total o parcial, ¿sí? Pero para que configure la posibilidad de terminación del proceso, el allanamiento tiene que ser total, ¿sí? Porque si no, el proceso va a continuar por aquellas pretensiones a las cuales no se sometió. ¿Está claro? Puede ser total o parcial. Si hago hincapié en algo como esto, por ejemplo, es porque en algunas mesas
se ha dado esta situación, ¿sí? Que por ahí, ¿cómo debe ser el allanamiento? Sí, para que se configure como culminación del proceso tiene que ser total, pero puede ser parcial. No dará culminación al proceso. ¿Está? ¿Cuáles son los requisitos de lugar, tiempo y forma? El lugar, salvo algún supuesto excepcional de allanamiento tácito, el lugar es la sede del órgano judicial donde interviene, del órgano que interviene en el proceso, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? La dimensión temporal, artículo 307, el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, ¿sí? Siempre mencionando que esta sentencia debe adquirir su carácter firme. Y en cuanto a las formas, el allanamiento puede ser expreso, cuando manifiesta sin lugar a dudas la conformidad con el reclamo contenido en la pretensión, manifestando o obligándose a darle cumplimiento o con el cumplimiento efectivo, ¿sí? Es decir, se allana y cumple, o se allana y se compromete a cumplir. Y puede ser tácito cuando, sin oponerse a la pretensión el demandado, adopta una actitud por la cual resulta satisfecha la pretensión del actor, ¿sí? Cuando cumple directamente con la pretensión del actor. El allanamiento debe ser incondicionado, ¿sí? Para que tenga sus efectos como modo anormal de terminación del proceso, no debe estar condicionado. En cuanto, sí. ¿Donde lo tenemos que vincular con el artículo 70, con el de exhibición de costas? O... Claro, puede estar vinculado con la exhibición de costas. A ver, vamos al artículo. Para que lo exima de costas, claro, tendría que ser... Eso es otra cosa, claro, para 70 o 76. Antes de la... Tendría que allanarse a la demanda, ¿o no? O a la convención. Eso es a los efectos de la exhibición de costas. Pero perfectamente el demandado puede allanarse y ser oportuno su allanamiento, no al contestar la demanda, ¿sí? Porque en este caso es solamente a los efectos, 70 es o 76, no. Porque costas al vencedor está también en el 76, y el 70, cuando se hubiese reconocido oportunamente como fundadas la pretensión de su adversario, allanándose a satisfacerla, ¿sí? A menos que hubiera ocurrido en mora. Cuando hubiese reconocido oportunamente, se está refiriendo al momento de contestar la demanda, ¿sí? Bien, es al momento de contestar la demanda que se tendría que allanar para que sea eximido en costas, solamente por eso. Pero es válido el allanamiento en otro momento del proceso, ¿sí? Hasta antes que la sentencia quede firme, lo que sí no va a configurar el supuesto del 70 para que sea eximido en costas. Pero está bien la observación porque tiene que ver el que se allana, si lo hace cumpliendo con lo establecido en el 70, puede llegar a ser eximido en costas. ¿Cuál es la forma de la sentencia que admite el allanamiento? ¿Sí? Bueno, no obstante, el allanamiento, como habíamos mencionado, el juez no está obligado a dictar una sentencia con lo que haya, acorde a lo que haya manifestado el demandado, ¿sí? No es vinculante
para el juez. A ver, allanamiento con cumplimiento de presentación. Profe, yo justo había hecho un cuadrito de la exhibición de costas y está eso, por si a alguien le interesa copiarlo, lo resumí. Yo dije, no le voy a decir riote, porque El profe del cerro lo dijo. Claro, pero no todos, se ve que no todos dicen riote, no todos los profesores dicen riote, me parece, porque en un examen yo siempre venía con riote, cada vez yo y algunos colegas con los que compartimos mesa. Desde que yo cursaba, a mí me enseñaron riote. O sea, y en todos los exámenes estábamos riote, pero me ha pasado que en más de un examen el profesor que toma conmigo me ha mirado como diciendo, ¿de qué estás hablando? Entonces, riote es real, incondicionado, oportuno, total y expreso, ¿sí? Allanamiento dentro del quinto día está bien, perfecto, ¿sí? A eso se refiere para que proceda el 70. ¿Mm? Bien. Pero está bien, si se acuerdan de riote, perfecto. Pero no digan solo riote, digan que empieza con R, que empieza con I, O, T, E, y lo que significa cada uno de esos conceptos. ¿Mm? Bien, el artículo 307, o sea, lo que corresponde es que el juez, frente al allanamiento, dicta una sentencia, ¿sí? Artículo 307, el juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Otra vez, no vincula al juez, el juez debe observar el cumplimiento de todos los recaudos y si está comprometido el orden público, el proceso va a continuar. La resolución que se dicta en el caso de allanamiento debe reunir los requisitos de una resolución establecida en lo prescrito en el artículo 163, que habla de sentencia definitiva, porque el juez debe resolver, ¿sí? También debe resolver acerca de qué es lo pedido por el actor, qué es lo que está pidiendo por el actor, porque si es una demanda improponible o con un objeto ilícito, o sea, debe controlar esto, ¿sí? Pero el artículo 307, sin perjuicio de que debería reunir todos los requisitos establecidos en el 163, la resolución que dicta el juez, el artículo 307, sin embargo, dispone, cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 161, ¿sí? Que esto habla de sentencia interlocutoria. ¿Mm? Si es con cumplimiento de la prestación, atentis con esto, ¿sí? Si es allanamiento con cumplimiento, sentencia interlocutoria. Es decir, que no tendría la parte de los resultandos, ni la parte dispositiva, sino que la resolución va a tener por cumplida la prestación reclamada por el actor. Pues es con cumplimiento. Si hay un allanamiento, pero no hay cumplimiento, se va a dictar una sentencia definitiva. ¿Está? Esto les tiene que quedar bien claro. ¿Ese fundamento sería para que después la pueda ejecutar? En el caso de que no haya cumplimiento. Claro. Sentencia definitiva. Para poder ejecutársela. Exacto, claro. ¿Sí? Si hay cumplimiento, ya no va a haber nada que ejecutar, ¿sí? Entonces la interlocutoria no va a tener una parte dispositiva, sino que va a decir que tiene por allanado y cumplido con lo reclamado por el actor, ¿sí? Tengan bien en cuenta, si les hago hincapié en algo, es porque, bueno, ya saben. Transacción, ¿sí? El último modo anormal de conclusión del proceso. Voy a hacer otra pregunta antes, chiquita. Sí. También esto vale para cuando hablamos de la demanda también nos referimos a la reconvención, ¿no? Si yo me allano a la
pretensión del otro. La reconvención es una demanda interpuesta por él. Por eso, es lo mismo. Demandar. Le llamamos demanda, pero la incluye a la reconvención. Sí, o sea, claro, el actor podría reconocer la pretensión. Perfecto, sería lo mismo. Claro. Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Seguimos con transacción, ¿sí? El artículo 1641 del Código Civil, ¿sí? 1641, nos define lo que es la transacción, ¿sí? Es un acto jurídico celebrado por las partes, ¿sí? A través del cual se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, ¿sí? Esa es la definición legal. Las partes, de manera bilateral, ¿sí? Se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas y o dudosas. En esto de concesiones recíprocas, fíjense que está lo que hablábamos de la conciliación, el carácter autónomo de la conciliación. ¿Qué es concesiones recíprocas? Y un poco de allanamiento y un poco de desistimiento tiene que haber, o sea, reconocer la pretensión del otro y el otro renunciar a lo que está reclamando. A eso se refiere con concesiones recíprocas, ¿sí? Vamos a transar. Esta es la de Viviana. ¿Me estás diciendo algo a mí? ¿O tenés el micrófono? No, estaba hablando sola. Mal que te aviso, Viviana. Bueno. Estaba hablando de transar. Esto es el famoso, viene de transar. Sí. No, ¿sí? transacción. Transar viene de transacción. Transacción, sí, transacción, y esto es transacción, ¿sí? Las partes se hacen concesiones recíprocas, ¿y qué es lo que dice la ley? Y ahí extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. En el marco, llevando la transacción al marco procesal, digamos, no solamente extinguen obligaciones, sino que además se extingue un proceso, ¿sí? Desde el punto de vista de la definición de la ley, esta transacción podría llegar a evitar un proceso, ¿sí? Pero lo estamos viendo en el marco procesal, que estas concesiones recíprocas lo que hacen es ponerle fin a un proceso, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos, como vinimos viendo, de tiempo, de lugar, tiempo y forma? En cuanto al lugar, las partes, la transacción se puede verificar, se puede llevar a cabo mediante un escrito que hagan las partes de manera privada, o también pueden hacer una transacción y plasmarlo a través de una escritura pública, ¿sí? Y eso presentarlo ante la sede del juzgado que interviene en el proceso, ¿no? O pueden presentar en forma de escrito privado de las partes, o también en forma de escritura pública, o también la transacción puede hacerse en la sede judicial, ¿sí? Y esta se va a documentar a través de un acta judicial, ¿sí? En el mismo marco del proceso. El tiempo es también anterior al dictado de las, anterior a la sentencia, que va a extinguir definitivamente el proceso. En cuanto a la dimensión formal, artículo 308, las partes podrán hacer valer la transacción del derecho al litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Es decir, por escrito, entonces, como mencionábamos, por cualquiera de las partes, ¿sí? Se puede hacer de manera privada o puede hacerse en el marco del proceso a través de un acta. ¿Cuáles son los efectos? Fíjense, el artículo 1642 del Código Civil establece: la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto que dice el 1642? No es que está diciendo que la transacción por sí equivale a una sentencia, ¿sí? Que no se requiere
de una homologación judicial para darle el carácter de cosa juzgada. Lo que está queriendo decir que entre las partes, al realizarse la transacción, al acordar una transacción, hay una nueva regulación respecto a la relación jurídica que las vincula, ¿sí? Es decir, que en un futuro ya no se pueden reclamar aquellos derechos que fueron renunciados o esas obligaciones que se extinguieron a través de esta transacción. A eso se refiere el carácter que le da, ¿sí? Ahora, no hay que dejar de tener en cuenta que esta transacción, a los efectos de que pueda ser exigido su cumplimiento en un futuro, requiere de la homologación judicial, ¿sí? Artículo 308, ¿qué es lo que establece? Este se limitará, bueno, lo que hace el juez, se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no, ¿sí? O sea, también como vinimos viendo en todos los casos anteriores, no hay vinculación para el juez no está obligado a resolver en un sentido determinado, el juez controla el cumplimiento de todos los requisitos y procede o no a la homologación. En caso de que no proceda a la homologación, el proceso va a continuar, ¿sí? Pero el efecto, el valor que le da el Código Civil en cuanto a una nueva regulación a la relación jurídica que hay entre las partes, que en un futuro ya no se pueden reclamar esas obligaciones de derechos en los que renunciaron, ¿sí? Pero debe ser integrada procesalmente mediante una homologación por parte del juez, ¿sí? Y esa homologación es la que le va a servir como título ejecutorio en un futuro, en el caso de tener que exigir su cumplimiento, ¿sí? Que también es a través de la vía de ejecución de sentencia, como todas las homologaciones que vinimos viendo. ¿Está? Eso sería transacción. Bueno, entonces vimos desistimiento, conciliación, allanamiento, transacción. Creo que está bastante claro, para mí está claro. Sería interesante que para ustedes también. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Una pregunta, ¿la transacción solamente puede ser presentada ante un juez? ¿O puede haber otra instancia? La transacción como modo anormal de conclusión del proceso estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando en el marco de un proceso, ¿sí? Que está en trámite, para que sirva para ponerle fin al proceso. Si las partes acordaron, llegaron a un acuerdo, ¿sí? Eso es una transacción. Llegaron a un acuerdo, se hacen concesiones recíprocas, se ponen de acuerdo, ¿sí? Lo plasman en un documento privado, lo firman. Pero si eso queda para las partes, no se presenta en el marco del proceso donde las partes tienen esa vinculación, donde están uno como actor, otro como demandado. Si eso no se presenta en el proceso va a continuar, ¿sí? Entonces, sí, las partes pueden llegar a un acuerdo fuera del proceso, ¿sí? Pero para que sea válido, para ponerle fin al proceso, y que eso es lo importante, sobre todo para el reclamado, para el demandado, fundamental, es que se haga valer ante el proceso y que el juez lo homologue para el demandado y para el actor, porque si a través de la transacción el demandado se compromete a cumplir con determinada cosa, ¿sí? Y después no cumple, vamos a tener una transacción homologada a la cual la vamos a poder ejecutar. ¿Está claro, Viviana? Pero se supone que la transacción ya la haces antes de hacer el acuerdo, bueno, antes de homologarla. A ver, ¿cómo?
Por ejemplo, estamos peleando por una medianera, entonces hacemos la transacción. Mira, bueno, toma, yo te pago mi parte, perfecto, ahí se termina. Se supone que ahí hacemos la transacción y después la homologamos. No vamos a primero hacer el acuerdo y después homologarlo, ¿o no? No, no, claro. La homologación, el juez viene a homologar lo que las partes hayan acordado a través de la transacción. ¿Sí? Sí, eso se supone que para llegar a la instancia de una transacción, ya las partes lo hablaron, lo negociaron, ¿sí? Y Por eso va a ser raro después ejecutar la transacción, porque se supone que ya cumplió, o puede ser en suspenso la prestación. No, no, claro, no, es que no es raro. Porque puede ser que el demandado, por ejemplo, se comprometa no hay cumplimiento. ¿Sí? Puede haber, como decíamos, un poco de allanamiento, participa también de un poco está bien, reconozco que tengo que cumplir con, y lo voy a hacer de esta manera. Está bien. Llegan a un acuerdo, pero no hay cumplimiento, en el caso que no haya cumplimiento, Entonces, hay un cumplimiento pendiente. ¿Cómo exijo el cumplimiento de esa transacción? ¿Sí? A través de la homologación. Ahí hay una ejecución de sentencia que obviamente, una vez que obtengo la homologación, para llegar después a una ejecución de sentencia, el trámite de una ejecución de sentencia es mucho más rápido, mucho más ágil. ¿Sí? Se asimila a una sentencia definitiva. O sea, es el mismo trámite que una sentencia definitiva. La ejecución. La ejecución es exigir el cumplimiento de forma judicial. ¿Sí? Sí, tendría que existir entonces la transacción con cumplimiento, como el allanamiento con cumplimiento. Entonces también se podría hacer como algo previo sin llegar. Esos son todos variaciones. Todos supuestos, claro. Eso es casuística, o sea, ya se podría llegar a dar, pero hay veces que por más que esté la disposición, no están los medios. O sea, puede ser que la parte reconozca que le debe a fulano de tal, o que tiene que hacer tal cosa, pero a veces no lo puede cumplir en ese mismo momento, entonces reconoce y se compromete reconoce que le debe a fulano de tal tanto, o que tiene que hacer tal cosa, pero si no es de cumplimiento efectivo en el momento, puede ser que en un futuro se tenga que exigir su cumplimiento a través de la ejecución de sentencia. ¿Sí? A ver. Entonces, en el allanamiento, el juez da fin al proceso mediante una interlocutoria por vía incidental. No. El allanamiento, la vía incidental son para cuestiones. ¿Vieron incidentes? Sí. ¿Sí? Bueno, son cuestiones que se dan dentro del proceso, pero no van a tramitar dentro del expediente principal, sino por expediente separado. Algunos incidentes tienen su procedimiento específico y otros van por el general, artículo 175 y siguiente. El allanamiento se plantea dentro del marco del expediente, y ahí mismo, o sea, en el principal, en el proceso principal, y ahí mismo el juez va a dictar una interlocutoria resolviendo el allanamiento, ¿sí? Va a ser en modo, interlocutoria, va a tener la forma de interlocutoria si es con cumplimiento. Si el demandado se allana y cumple, es interlocutoria. Porque no tenemos una parte dispositiva. Como vieron ayer, la parte dispositiva es la que donde el juez determina qué es lo que tiene qué es lo que decide. ¿Sí? Si le asiste el derecho o no, ¿sí? Al actor, ¿sí? Y obliga al demandado a cumplir con determinada prestación, y el plazo también establece. ¿Sí? Si estamos hablando de allanamiento con cumplimiento, ya cumplió, entonces la interlocutoria lo que se limita a decir es que tiene por cumplida, ¿sí? Lo reclamado a través de la demanda, y establecerá lo que corresponde con las costas y honorarios profesionales, que eso también lo tiene le está dentro de
del contenido de una interlocutoria. ¿Sería interlocutoria con fuerza de sentencia definitiva? Pone fin al proceso. Entonces podría decirse que sí. Pone fin al proceso. ¿Está? Doctora, Sí. doctora, Sí. ya que estamos, le hago una preguntita sobre las sentencias homologatorias. Hay tribunales, dice, acá en los apuntes, ¿no? Dice que hay que creen que es posible de homologar un acuerdo extrajudicial. Y otros tribunales dicen que no. ¿Nosotros por qué se inclina? ¿Por si se homologa un acuerdo extrajudicial? No sé si te estás refiriendo A la sentencia homologatoria. Sí, pienso yo, a lo mejor estarás hablando, no sé si estás hablando de los acuerdos extrajudiciales Sí, en el eso. marco de una mediación. Ah, yo pensé que era un acuerdo fuera de un proceso. No, o sea, si estás hablando de los acuerdos judiciales, de los acuerdos extrajudiciales en el marco de una mediación, como mencionaba, ¿vieron mediación en esta etapa? No, pero ya habrán visto mediación en elementos. No. ¿No vieron El mediación? plan nuevo sí, el plan viejo no. Claro, bueno, los que no vieron mediación tienen que verlo. Mediación obligatoria, Sí, una leidita. claro, tienen que tener en claro eso. Por ejemplo, ahora que Alicia me hace este comentario, en el marco de mediación obligatoria, se puede llegar a un acuerdo. Hoy hicimos una mención acerca de las audiencias que se pueden celebrar. No está establecido, hay un plazo máximo de duración de la mediación, pero no está establecido cuántas audiencias se pueden celebrar. Eso según cómo se va dando, se requiera, cómo se va dando la negociación, si es que existe posibilidad. Hay algunas que no. Pero en el marco de la mediación, si se llega a acordar, si se llega a una mediación exitosa, lo que se requiere es que el acuerdo sea homologado judicialmente a los fines de que después pueda ser ejecutado. ¿Sí? Sí, yo eso entiendo. En nación es distinto, ahora voy a lo que me estabas diciendo. En nación no se requiere homologación. No se requiere homologación, solamente en el caso que haya menores o incapaces. En provincia debe ser homologado. Ahora, si vos me decís un acuerdo celebrado entre partes que pueda ser homologado, hay que ver o sea, hay que ver el caso puntual también de por qué, de qué se trata ese acuerdo, si es en el marco de una mediación, si en el marco de un arbitraje, por qué se requiere homologación, porque a lo mejor yo, si tengo algún conflicto, viéndolo así, de los pelos estoy agarrando esto, tengo un conflicto con algún particular, y hay una posibilidad de acordar algo, yo voy a hacer un acuerdo privado y hago una certificación de firmas, por ejemplo, para que quede constancia, o de alguna manera hago una certificación, un acuerdo privado y hago una certificación. No sé en qué caso las partes estarían interesadas en presentar la homologación judicial, que también puede ser. No, yo esto lo pregunto porque en el apunte que dice sentencias homologatorias del 162, después que hace la explicación de las sentencias, dice, tribunales que admiten la homologación de un convenio extrajudicial, y otro, como que no lo nombra, pero no está prohibido, o sea, como que se podría hacer, y el otro título es tribunales que no admiten la homologación de convenios extrajudiciales. ¿Cómo que no? Yo lo entendí como una transacción extrajudicial que las partes las quieren
valer en el proceso y hay tribunales que lo admiten y otros que no. Si, O sea, no que hay lo ningún, homologan. si no hay ningún proceso iniciado. Claro. No, proceso iniciado y las partes tienen una transacción o un acuerdo extrajudicial que lo quieren hacer valer en el proceso. Es que es Eso posible eso. Eso es Sí se puede. Eso Sí. es posible. Esa es la transacción. Si no, ¿cómo le demostrás al juez que ya te transaste? Las partes pueden acordar de manera privada, hay un proceso en curso, y la parte llamada por teléfono, ¿te parece si le damos cierre a esto? Y obviamente que siempre va a convenir un acuerdo que seguir con un proceso. Se hace de manera privada la transacción, ¿sí? Se puede hacer un escrito de manera privada. Y eso se presenta en el marco del proceso. Yo creo que esto está puesto como una idea, o sea, queda abierto, porque está puesto y dice que unos creen que sí y otros que no. Yo lo entendí por un convenio que las partes hayan hecho, pero no porque haya un proceso, sino que esté fuera de un proceso. Y como que van al juez para que les homologue ese acuerdo. Yo lo entendí así, porque las dos ideas quedan abiertas, o sea, como que no está bien ni una ni la otra, puede ser cualquiera. Pero ¿eso lo leíste en algún Yo lo libro? entendí así. El apunte No, en el apunte donde Está en tengo el las apunte sentencias. de, claro, sí, de Claro, resoluciones claro. judiciales. Si quiere yo lo leo, es muy cortito. No, después pero de que ¿eso lo escribió el doctor del Cerro? Y Claro, sí, bueno. pienso que sí. Claro, no, porque está bien, por eso, hay que ver a qué se refiere. son dos ideas que están puestas, pero abiertas. Claro, vos me estabas hablando del caso de sin proceso pendiente, las partes por alguna razón hacen Quieran un ir a convenio y homologarlo. eso lo someten a homologación judicial. Claro. Claro. Y está puesto como dos ideas. Están los tribunales que lo admiten, Claro. y abajo dice tribunales que no admiten. Pero queda así, no dice esto es correcto. No, es que lo que hace saber es que hay distintos criterios. Eso es lo que quería saber. Queda Claro. a criterio de los tribunales. A criterio del juzgado. Porque a veces hasta parece una cuestión que es administrativa y por ahí los juzgados no quieren resolver eso. Claro, por eso yo digo, si yo, bueno, esto es puntual el caso, ¿no? Pero si yo tengo alguna situación, algún desacuerdo y hay posibilidades de llegar a un acuerdo, se plasma a través de un convenio privado, se le da una firma, se hace una firma certificada, algo que le dé validez en el caso de que después se tenga que llegar a judicializar. Pero esta es otra posibilidad, que, por lo que me decís, lo que quiere decir el apunte es que hay distintos criterios. Eso. Y hay algunos juzgados que pueden llegar a admitir una homologación de una transacción o un acuerdo, y otros no. Eso. Pero que a los fines únicamente de homologación, es que no hay proceso pendiente. ¿Sí? Gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Estoy leyendo acá. Lo de allanamiento lo contesté. En el caso, a ver, acá hay una pregunta de reconvención en el proceso. Reconvención en el proceso, la reconvención es lo que algunos llaman la contrademanda. ¿Sí? ¿Ya estamos con la clase? Sí. O sea, ¿alguna pregunta más de esto?